El Ecuador se presta a unas elecciones ahora en febrero del 2021, elecciones para presidente, vicepresidente, asambleístas y delegados al Parlamento andino. El país actualmente, bueno, como todo país a nivel internacional en este 2020 está atravesando por una pandemia que está causando grandes estragos en el nivel económico y también a nivel social, obviamente. Sobre todo en América Latina, que es el continente donde más han habido contagiados. Tenemos a 7 entre los 11 primeros países con más contagiados, ¿no? Y 6 de ellos son de América Latina. Aparte de Estados Unidos está pues México, y en Sudamérica tenemos 5: Colombia, Chile, Perú, Argentina, que ya está en el número 11, y Brasil está en segundo lugar. El país, pues, antes de este 2020, en 2019, terminó en diciembre con un crecimiento mínimo de 1%, entre 1 a 1.05%, lo cual refleja el mal manejo de la economía que ha venido experimentando este gobierno de Lenín Moreno. Incluso ha duplicado la deuda externa. Ahora también se ha concedido un nuevo préstamo de 6.500 millones de dólares por el Fondo Monetario Internacional, este organismo multilateral que con gran injerencia, sobre todo en países que le han dado cabida últimamente en Sudamérica, Argentina, ahora Ecuador, anteriormente Chile, el mismo Brasil, pues hace que traten de determinar sus gobernantes de tendencia neoliberal, yéndose incluso contra la Constitución. O sea, se están privatizando empresas públicas, lo cual la Constitución lo impide. O sea, todo lo que es bien público, que son servicios a nivel general para todo el pueblo, en este caso el pueblo ecuatoriano, son empresas que deben estar registradas, administradas por el Estado ecuatoriano. Pero bueno, el fin es tratar de privatizar estas empresas, concesionarlas obviamente a un precio no real, no de acuerdo a la realidad, y pues entregarlas a multilaterales, a empresas transnacionales que administren, y esto obviamente haría encarecer los costes, más aún en los precios de los bienes públicos. En Chile, por ejemplo, el agua es privada, es el único país en el mundo donde el agua es privada, que va en contra de toda constitución a nivel internacional, de derecho internacional incluso. El agua es un bien público, por excelencia. Pero en nuestro país, en Ecuador, vemos cómo en este gobierno ha tenido este sesgo neoliberal en contra de lo que fue elegido, ¿no? Porque se eligió bajo bajo la tutela del partido de Alianza País, de corte progresista, aupado por el expresidente Rafael Correa Delgado, fundado incluso por él y otras personas más. El pueblo le dio el voto, básicamente creyendo en que se iba a postergar, iba a continuar la revolución ciudadana. Pero el licenciado Lenín Moreno dio un giro de 180 grados y se ha ido en un derrotero básicamente neoliberal, de ultraderecha incluso, en donde se han concesionado muchas cuestiones que no están de acuerdo a la Constitución. Se han condenado incluso tributos, lo cual no debería ser, que todo ecuatoriano por ley debe de declarar lo que le corresponde, tanto en el impuesto a la renta, en el impuesto al valor agregado, etc. Esto también ha causado malestar, aparte del mal manejo que se ha hecho en lo que es la parte de salud. En la pandemia vimos como muchas personas fallecieron, en primera instancia en la ciudad de Guayaquil, de ahí ahora en la ciudad de Quito, han fallecido, incluso ya pasó el número a la ciudad de Guayaquil y otras ciudades grandes como
Cuenca, Machala, Manta, etc. Ya pasamos los 105.000, según datos de acá del Ministerio de Salud Pública, datos oficiales. Aunque esos datos no parecen que son los verdaderos. Eso es cuestión de ver sobre todo en la ciudad de Guayaquil cómo morían gente a diario, entre 400 a 500 personas todos los días, y el contagio sí fue muy elevado. Después pasó a Quito, donde el contagio fue incluso mayor, y lo es en la actualidad. En lo que es en la parte política, el gobierno de Lenín Moreno ha manejado no conforme a los designios del pueblo, ni a los designios de la Revolución Ciudadana, ni a lo que era el plan de gobierno, plan de trabajo firmado por él, por el ex vicepresidente que está en la cárcel, el ingeniero Jorge Glass Espinel, y por la secretaria del Partido Alianza País, en aquel entonces la asambleísta Doris Solís, de la provincia de La Suárez. Esto hizo ha hecho tomar un rumbo que no lo esperó la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, por lo menos el 99%, y hubieron muchas disrupciones al interior de este camino, ¿no? Una de ellas fue, por ejemplo, la consulta popular de febrero del 2018, en donde se establecieron dos preguntas básicas para cambiar mucho del rumbo político. Una era dejar fuera de contienda al expresidente Rafael Correa Delgado para que no vuelva a ser presidente. Una de las preguntas, la otra era establecer un Consejo de Participación y Control Ciudadano Social transitorio, en lo cual nombraba autoridades de control a dedo, como se nombró, dejando afuera de muchos funcionarios de la época del expresidente Correa. Este consejo tiene también la potestad de auditar el presupuesto general del Estado y otras. Y después de todo esto que ha sucedido, vinieron muchos casos de corrupción, donde se acentuó sobre todo en este año 2020, como el famoso reparto de los hospitales, en los cuales se ve que hay funcionarios, hay vídeos, hay pruebas reales, contundentes, que hay muchos funcionarios involucrados en esto. Ya ex asambleístas ya no están, porque estaban en estos asuntos del reparto, como Daniel Mendoza, el asambleísta Suero, etc. Y eso es lo que ha ido sucediendo en el país. Se dice también por la CEPAL y otros organismos que vamos a decrecer al menos 10.5%. O sea, del 1.05% que estuvimos a finales de 2019, en diciembre del 2019, vamos a decrecer mínimo 11 puntos porcentuales. Vamos en un crecimiento negativo, que también se llama. O sea, llegaríamos a menos 10.5%. Bueno, tenemos que esperar a diciembre. Todo esto ha hecho que el gran pueblo, la mayoría, las grandes masas, ante tanta inconstitucionalidad, tanto pisoteo de la Constitución, tantas cosas espurias que se han visto, que se han dado en nuestro país, tienda hacia el camino del progresismo. En las encuestas que se hacen, sobre todo en las redes sociales, vemos cómo la gran mayoría está por el nuevo binomio Arauz-Correa, que hasta el momento es el expresidente Correa, está en la papeleta como vicepresidente. Puede ser que al final se dé o no ese binomio Arauz-Correa, u otro que puede ser también Arauz-Rabascal. Pero la tendencia es esa. La tendencia es hacia el progresismo, porque este gobierno verdaderamente no hizo lo que se esperó de él.
en todo aspecto, o sea, en el aspecto económico, sobre todo que está bien golpeado el país, se ha ralentizado totalmente la economía, hay un desempleo mayor, vemos también la gran crisis y no se aplican las políticas económicas que se deben de aplicar. Por ejemplo, una política económica que se debería de aplicar es una política de tipo fiscal expansiva. En estos casos, cuando hay una gran recesión y alto nivel de paro o desempleo, se debería reducir impuestos con el fin de que la demanda total aumente y el gasto total asimismo, ¿no?, vaya en aumento con una curva positiva. Infiere pues en que va a haber un mayor consumo y en su discurrir se va a ir generando la producción hasta llegar a los niveles de empleo deseados. Eso es una política que se podría tomar, pero no se la toma. Todo lo contrario, vemos cómo este gobierno acaba de realizar un nuevo préstamo, el FMI le ha concedido $6.500 millones, que eso en los términos que se dan no es para nada beneficioso, todo lo contrario, está en detrimento de la gran mayoría, más del 98% de los ecuatorianos, que va a pagar las consecuencias en el plazo no mayor a 5 o 6 años. O sea, el nuevo gobierno que va a venir a partir del próximo año 2021 va a tener que adoptar claras medidas de política económica para tratar de incentivar la producción, generar activos, etc. Es una carga muy pesada, pero bueno, esa es la tendencia que se está dando en la actualidad hacia el progresismo en Ecuador. Espero estar seguir en contacto con ustedes. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Gracias.